Historia, cultura, borrachos, vagos, arte y pantomima son los elementos que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos este sábado. Estamos de nuevo aquí con ustedes. Un programa más. El día de hoy está con nosotros mi querido amigo de las 7 vidas, Miau. Miau. Mi queridísimo también amigo, compadre, hermano de Leima, Celestino. Hola. Nuestra hermosa sirena de voz melodiosa, la mija, en controles. Hola, hola. Y bueno, su servilleta, aquí con ustedes, Sopilote. Antes de comenzar, vamos a dar las redes. ¿Quisieras dar las redes, Miau? Así es, a ver. En Facebook es Aquelarre de la Historia. Facebook, Miss Club, YouTube, Aquelarre-H en Twitter. Y bueno, pues ahí están las redes. Pero antes de que nos digas, ¿y Parry? Parry, creo que no tengo idea. ¿También está perdido como todos? Vale, sí, al parecer. El día de hoy creo que se fue a ejercer la profesión más antigua del mundo. No sabemos. Un saludo para él donde quiera que esté. Pero bueno, comenzamos el día de hoy. Pues igual estos queridos amigos de la Aquelarre, estamos como que un poco obsesionados con el siglo XIX. No sé para cuándo vamos a cambiar, pero tú también votaste, nada más te recordamos que esto no... Sí. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar en especial sobre Maximiliano de Habsburgo y el imperio en México, el segundo imperio. Bueno, comenzamos con este primer bloque en el que vamos primero a hablar sobre la Constitución de 1857. Dije 1917, no. Espérate, ¿como otro programa más? Se promulga la Constitución de 1857 en la época que era presidente Ignacio de Comonfort. A ver, espérate, okay. Aguanta 2 segundos. Antes de llegar a la Constitución de 1857, hay que hablar sobre principalmente de la Revolución de Ayutla, un poco para tener como claro qué estamos haciendo. Nos vamos a regresar unos años antes, okay, para ir empezando cómo armar la situación. ¿Qué es la Revolución de Ayutla? Es un evento donde se enfrenta contra Santana. Santana lo que decide hacer es hacer una república centralista y quitar la Constitución de 1824. ¿Quién se va a alzar en contra de ello? Juan Álvarez principalmente. Juan Álvarez lo que va a tratar de hacer y lo que va a decir un poco sobre esta situación es quejarse con el plan de Ayutla en contra de Santana. Van a combatir, van a enfrentarse, lo va a lograr quitar del poder, y entre las cosas que va a hacer esa como revolución de Ayutla principalmente es y tiene que ver con la idea de mandar un congreso nuevo y una nueva generación de liberales que van a tratar de cambiar las cosas. ¿Cuáles son esos nuevos liberales? Benito Juárez, Melchor Ocampo, José María Iglesias, este tipo de personajes que van a empezar a darle un nuevo sentido a la realidad política que se estaba viviendo. Juan Álvarez va a dejar el poder porque no se sentía como muy cómodo, porque no se sentía atraído por lo que estaba sucediendo, y va a dejarle el poder a Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort es el que va a quedarse con el poder, el que va a llamar a el Congreso Constituyente, y a partir de ese Congreso Constituyente se va a formar una nueva constitución. Antes de ello van a surgir las leyes de reforma. ¿Sabes cuáles son las leyes de reforma? Pues no, espérate, esas son las leyes de Peña. Las primeras leyes de reforma. No Ajá. Muy a ciencia cierta, así que te puedo decir englobar, pero creo que lo principal que trataba las leyes de reforma, ¿cómo se dice? Atacar o enfrentarse a las instituciones eclesiásticas, ¿no? Son 3. La primera es la ley Juárez, que lo que dice principalmente es quitarle el poder ¿cuál poder? La ley Juárez lo que dice es quitarle las propiedades. Enseñan ¿cómo se llama? El fuero militar y al eclesiástico. Okay. La ley de Sebastián Lerdo de Tejada, de Miguel Lerdo de Tejada, ¿sí? Lo que va a decir es sobre las tierras de las corporaciones
y la ley Iglesias lo que va a tratar o lo que va a hablar sí, es sobre el pago del diezmo y sobre el pago de las obvenciones, es decir, todos aquellos pagos sobre nacimientos, muertes, bla, 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 que se encargaba la iglesia, ahora van a pasar al orden civil. Okay. Esas son así como muy en básico y muy por encima, que son las leyes de reforma. Y esas leyes de reforma se van a incorporar a la Constitución de 1857. Ok, sí, Ajá. precisamente eso, no lo tenía bien el dato. Pero bueno, como dices, la Constitución de 1857, vuelvo a repetirlo, promulgada durante la presidencia de Ignacio Comonfort en el año el 5 de febrero de 1857. En general, lo que se podía establecer de esta Constitución eran unas garantías individuales, una libertad de expresión, así como la de asamblea, la abolición de la esclavitud y prohíbe los títulos de nobleza. Igual la libertad de culto, que más adelante vamos a hablar. Ajá, exacto, que es importante decir la libertad de culto en esta Constitución de 1857 porque va a romper con la de 1824. La de 1824 lo que nos dice es que la ley, que el gobierno, la república va a adoptar la religión católica como única religión válida en nuestro país, y ahora no, ahora se está hablando de una constitución, de una ley de culto para que puedas ejercer el culto que quieras, ¿no? Claro, y más adelante vamos a hablar de este punto porque ese punto va a ser importante. Sí. Pero bueno, conforme íbamos viendo esto de la Constitución de 1857, pues había un pequeño problema. En México pues había una polarización, así como ahora hoy en día que hay derecha, hay izquierdas y hay centros. En ese entonces tenemos a los liberales, de que ya hemos abundado que era el liberalismo en unos temas atrás, pero también estaba el conservadurismo y los conservadores. Y antes de que entres un poco con esta idea de liberales y conservadores, es importante decir que la Constitución de 1857 va a establecer un orden liberal, un orden en el que los conservadores van a sentir que no pertenecen a él, que se sienten fuera de ese orden, porque se establece desde un principio que la república va a ser representativa, federal y democrática. O sea, 3 elementos que hasta ahora siguen perviviendo y que siguen siendo parte de lo que nosotros conocemos como la manera en que nos gobernamos y la manera en que está formado nuestro estado. Pero, como lo decías, va a haber 2 bandos, liberales y conservadores, que es importante decir que no son puros, que son 2 grupos que hay liberales radicales, liberales moderados, que están jugando de esta manera, también conservadores, igual de esos 2 lados, ¿no? Y de esta manera es que empieza a haber esta polarización. Ajá. Sí, bueno, ya lo decíamos, y mucho de este lado conservador, que creo que no se me viene a la mente más que uno, quien podríamos hablar que era conservador en ese entonces. No estoy muy seguro si está bien metido ahí, pero era Lucas Alamán, a comparación de otros liberales que hemos visto como Mora, José Luis Mora, estaba, ya lo viste, Melchor Ocampo, estaba... Bueno, es importante decir que para esta época Lucas Alamán ya no estaba entre nosotros, okay. ya estaba fuera, pero es importante decir que liberales y conservadores se van a enfrentar en una batalla precisamente con estas ideas de no me siento parte de tu nuevo orden, así es que te voy a combatir. ¿Cuál es esa? Pues una guerrilla, una guerrilla llamada la Guerra de Reforma. O de 3 años, donde se van a enfrentar Benito Juárez, que va a ser como el líder o la cabeza de este liberalismo, y por el otro lado Félix Zuluaga, ¿no? Que es como el representante de los conservadores, y en este equilibrio o en esta guerra se van a enfrentar, ¿no? Claro. Entonces, hablamos de esta guerra de 3 años que comienza precisamente en el año de 1857, 58, 59 y 60. No, 58 a 61. 58 a 61. Ok. En esta guerra, pues obviamente va a estar tanto los bandos y va a haber una sociedad muy polarizada diciendo que quién está a favor de los conservadores y quién está a favor de los liberales. Esto se va a prolongar y va a traer en sí la primera intervención francesa. Sí, antes de llegar allá, hay que regresarnos un poco. Este conflicto de la guerra de 3 años o de reforma, lo que va a poner en duda un poco es qué tan capaces son tanto liberales como conservadores
de respetar la soberanía por ganarle al otro, ¿no? Eso es sumamente importante porque primero tanto los conservadores como los liberales van a hacer diferentes tratados con otras naciones en búsqueda de ganarle, ¿no? Por ejemplo, Benito Juárez va a ser el Maclean Ocampo, donde le ofrece que el ejército puede entrar a la frontera de Estados Unidos, el istmo de Tehuantepec, que era uno de los istmos más peleados en esa época, y Félix Zuluaga lo va a hacer en el tratado llamado Monalmonte con España, donde se va a hacer un protectorado, ¿no? Entonces, cada uno de los dos van a tratar como de hacer de jugarla, o sea, apostar la soberanía del país por ganarle al otro. Es importante decir que Benito Juárez prácticamente, y lo pongo entre comillas, estaba solo, no tenía gran apoyo, mientras que Félix Zuluaga, que era el conservador, tenía apoyo de la iglesia, de los ministros extranjeros. Claro, de las instituciones que en ese entonces había relaciones, comercio y protección. Exacto. Pero imagínate, si yo estoy apoyándote entre comillas y luego te digo, ¿sabes qué? Pero voy a hacer uno con España, ¿qué me dirías? ¿Me seguirías apoyando o te llevas? Uf, patitas. Exactamente. Eso justamente fue lo que aprovechó Benito Juárez. Al ver que el otro estaba vendiéndose, pues los ministros se empezaron a alejar y dejar a Félix Zuluaga, ¿no? Sí. Que no lograba tener el apoyo y Benito Juárez va a lograr concretar ello, ¿no? Ya de ahí sí podemos decir que se llega a esta primera intervención francesa, porque supongo que Zuluaga ve y busca apoyo en Francia, no tanto en España. Benito Juárez, a ver, la segunda intervención francesa. Benito Juárez, ya que toma el poder y ya que le ganan los conservadores en la Guerra de Reforma, va a tomar en 1861 el poder. Cuando está revisando las cuentas se da cuenta, bueno, así que valga la redundancia, que no hay dinero. ¿Qué va a hacer? Decide no pagar los intereses de la deuda externa. Principalmente se veía afectado 3 países: España, Gran Bretaña y Francia. ¿Qué es lo que dice Benito Juárez? Pues no tengo dinero, no puedo pagarles, espérenme 2 años. Aguanten vara. Del otro lado, Francia sobre todo va a tomarlo como mal, por así decirlo, porque tiene unos intereses, pero ya nos meteremos con ello más adelante. Pero por ahora es importante decir que va a reunir a España y Francia en algo que se llama el Tratado de Londres. En ese Tratado de Londres, los 3 van a decidir exigirle al gobierno de Benito Juárez que pague la deuda y que pague el dinero, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir? Lo que van a decir es estos 3 países, pues van a decidir intervenir. Van a mandar buques para cerrar la aduana de Veracruz, que es importante decir. Y al ver esa invasión, bueno, esa, ¿cómo se dice? Cuando esa intervención dentro del puerto de Veracruz, Juárez manda, no me acuerdo el nombre de quién, ¿te recuerdas? A esta persona a dialogar con los 3 países. Se hace una negociación a la cual España y Gran Bretaña acceden y dicen, ok, nos vamos. Sí, que es el Tratado de la Soledad. El Tratado de la Soledad dice, no va a ser en 2 años, va a ser en 2 meses, te pago ese dinero, pero por ahora, pues ya, dame chance. Pues, sí, sobre todo porque la aduana de Veracruz es donde llega más dinero, entonces, pues si nos bloqueas, pues como jodidos te pago. Francia dice, me vale gorro, yo te voy a atacar y voy a hacer todo para Vamos a hacer crème brûlée y escargots a todos los mexicanos, ¡olala! Exacto, y mientras que los conservadores forman algo que se llama la Junta de Notables, que lo que trata de decir la Junta de Notables es ofrecer el imperio a alguien. Creo que la Junta de Notables es más adelante, ¿no? No, la Junta de Notables es en 1863. 63, ok, pero... La Junta de Notables es en 1863 y que tiene 4 puntos principales. ¿Te acuerdas cuáles son esos 4 puntos? Espérate, los estoy buscando. Sí, la Junta de Notables, aquí la tenía. Primero era que México adoptaba el gobierno monárquico con un príncipe católico. Otro era que se le ofrecía a Maximiliano de Habsburgo la corona española. ¿La corona española? Digo, perdón, la corona mexicana. Espérate. Sigue los demás. Y ya nomás te faltaba uno. En caso de que Maximiliano no pudiera venir, se le ofrecía el trono a Napoleón para que él decidiera quién podía cargarse del imperio, o sea, que nos recomendara a alguien que
que pues nos hiciera el favorcito de encargarse de este desastre de gobierno, ¿no? Pero ahorita ya vamos a entrar a Francia, pero antes de ello vamos a escuchar un programa de revista sensacionalista, dirigido precisamente por la sobrina de la señora Lencha. ¿Quién sabe? Yo creo que por eso Parry no vino, porque algo habló con la señora Lencha y creo que la señora Lencha le pasó aquí un chequecito por debajo. Pues sabe? Es el que siempre hace los tratos con los ya programas y no convida, no reparte. Sí. Por eso no está, ya se está dando la gran vida, ¿no? Escuchemos. Vamos a ver este programa. Pues, a ver, escucha. Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Muy buenas tardes, gente bonita. Bienvenidos a este nuevo programa Tirando Chao, donde les traemos lo más fresco de los chismes de la farándula política. Sí, señora. Si usted ya ni duerme de tanto pensar cuándo llegará el bien llamado Caballero de Acero, o le carcome la duda de quién es nuestro legítimo gobernador en plena pugna entre nuestros paisanos, Benny y el siempre guapísimo de Maxi, ha sintonizado al lugar correcto. Ay, así es, tirando el chal, donde el que no habla, ladra. ¿Cómo están, chicas? ¡Ay, mija! Te ves T-Bones con esas joyas. Hasta se parece a las de Carlota. Claro, Maruca, pues si son importadas. Sí, dice Made in China. Ay, ¿cómo son? Ya van a empezar a rasgarse las medias. Insensato Juárez, que anda desaparecida en todo lo que va de 1862. De hecho, un amigo cercano de la familia les informó que se encuentra en Veracruz y que tiene planeado dirigirse a Chihuahua. ¿Quién lo viera? Tan campante el Benny. Anda de aquí para allá presumiendo. Presume y presume. Miren mi constitución. Pero ya sentía que ni el aire la despeinaba. Y ahora se la pasa huyendo de la situación en que ha dejado, pero nuestra deuda internacional. Qué pena, ¿no? Cállate. Benny solo quiere ayudar y hacer que el país mejore. Pero qué maleducado. Si todo México sabe que Benny es un pan de Dios. Mira nomás, pastorcillo desde chiquillo, de familia zapoteca. ¿Cómo no lo vamos a creer? Si arde por defender la nación de los franceses. ¿Y entonces? ¿Por qué se esconde? Si Maxi Bebé y mamá Carlota solo vinieron a dar esplendor a este bello país de chinacos, que ha sido dejado a la suerte de varios. Ellos han venido, ¿cómo se dice? Ah, sí, a mover a México. Con su paseo de la emperatriz. Van a ver si se ve bien bonito el castillo de Chapultepec. Véanlo. Pues a mí se me hace que le tuvo miedo a mi Maxi, sobre todo por europeo, refinado, letrado y güero. Además que trae cartas altas de Napoleón III, que por supuesto es emperador de media Europa. Ya veo a Benny diciendo: esto es un complot, recuento de votos, casilla por casilla. O sea, ¿qué pasa? Lo es. Pero déjenme decirles que gracias a Dios a esos conservadores les salió el tiro por la culata. ¿Qué dices? A ver. Ahora sí me confundiste, carito. Ya no sé si es imperio o república. Cuéntame, mana. En efecto, Aquiles, como lo oyes, tantas ganas que tenían esos de la Junta de Notables de hacer un imperio, siguiendo los pasos del buen Iturbide, que Dios lo tenga en su gloria, por cierto, pero que el papito de Maxi le salió del otro lado. ¿Cómo está eso? O sea que le gusta pedalear la bicicleta de reversa. ¡Que no, bruta! Entre tanto lío, resultó liberal y apoyó la separación de la iglesia con el Estado. ¡Así es! ¡Liberal!
de la afiliación política de Juárez y compañía. No lo puedo creer. Me muero. Si los clérigos eran los más animados en las fiestas cuando vino Maxi, mamá Carlota. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, cielos! Pues créelo, la crema innata de la AMLO andan diciendo que va a ratificar las leyes de reforma, incluyendo la libertad de culto. Así como lo escuchas, ¡qué horror! Yo que creí que todo iba a volver a como estaba antes de que se alocara el pastorcito. ¡Cállate! Igual se dice que el general Nepo contó que invitó a unos liberales moderados para participar con él. ¡Hoy las perras ladran! Ahí están José Fernando Ramírez, Pedro Escudero y Manuel Siliceo. Ya no queda nada. Pero no solo eso. Mamá Carlota le metió la idea de fundar una junta protectora de clases menestarosas. Algo así como el Prospera, que para tomar en cuenta la población desprotegida y marginada. Bien dicen, Juárez indito, Juárez güerito, todo igualito. Se hizo el milagro. Pronto estará de regreso Beni. Con la ayuda de Zaragoza y Díaz, iremos al Ángel a festejarlo. ¡Ay, Paco! ¡Sí serás! ¡Eso todavía no existe! Pero entonces, ¿qué va a pasar con lo que a mí me gusta ir a fiestas aristocráticas en Chapultepec? Hasta lloro de la pena. Ay, bueno, ustedes no entienden. Mejor regresemos con los amigos de la Aquelarre. Le mando saludos al dueño de Celestino. La vez que nos vimos quedó en traer una aguja grande que tiene guardada para mi tocadiscos. Ahorita regresamos. ¡No le cambie! Doña... Bueno, ya regresamos. Yo acá y chicos. usted allá. ¿Dónde andabas, mija? Y es... Ahora vamos a entrar un poco, ya hablamos un poco más o menos cómo estaba el contexto mexicano en este sentido de la Constitución de 57, las leyes de reforma, la guerra de reforma, los conservadores, los liberales. Pero ahora vamos a del otro lado. Platícanos, Suecito, ¿qué pasaba con Napoleón del otro lado? Bueno, sí, para empezar hay que decir que todo vamos a hacerlo en Francia, ¿no? No toda Europa. Sería nada más hablar de qué estaba pasando con Francia, ya que pues Francia es el que se vino. Si digo Napoleón montonero. III, pues es francés, ¿no? Bueno, Napoleón III, mejor conocido como Carlos Luis Napoleón III Bonaparte. Hay que decir que el Napoleón es como el Juan de nosotros, ¿no? A todo mundo le quieren poner Napoleón, entonces, ajá. En ese momento estaba de moda ponerle a su hijo Napoleón. Dígame usted. En el de Napoleón I. Sí, por eso. ¿Original? Sí, por eso. Bueno, él fue Sigue, presidente sigue. de la República Francesa en el año de 1848 a 1852. Y después se volvió emperador del año de 1852 a 1870. Él tenía ideales romanticistas, extraño para esa época, según, entre comillas, liberalismo autocrático. Bueno, Napoleón III tuvo que ver, formó parte, mientras él estaba en la Francia, de las dos intervenciones en México que hubo. En el primero, pues él fue de los que exigía el pago de lo que llamamos de la deuda en México. Y en el segundo, apoya el imperio de Maximiliano. Más adelante lo vamos a hablar con esto sobre los tratados de Miramar. Ok. Es importante decir que que Napoleón III era un hombre que empezará a conquistar varios lugares de Europa, sobre todo tratar como de hacer crecer el imperio, y uno de sus grandes sueños que tenía este emperador era extenderlo, hacerlo crecer, y uno de sus ideales era hacerlo en el continente americano para enfrentarse a Estados Unidos. Claro, porque para ese entonces Estados Unidos y Francia eran dos potencias que estaban empezando a crecer y, como bien dices, ¿no?, tratando de hacer sus relaciones de comercio, incrementarse, etcétera. Exacto, pero había algo que Estados Unidos había marcado, que era la doctrina Monroe, que era América para los americanos. Entonces le decía a Europa, tú no te puedes meter aquí, porque si no te vas a meter conmigo. Pero entonces Napoleón decía, bueno, entonces ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que se le va a ocurrir? De repente
se da cuenta que los estadounidenses se ponen en su guerra civil a estarse peleando entre ellos y eso va a aprovechar. Además, las circunstancias se le pintan bastante bien porque Benito Juárez declara esta moratoria de no pagar los intereses y dice Napoleón, de aquí soy, voy a aprovechar esto como pretexto para llegar a intervenir a México. Primero consigue el apoyo de España y de Inglaterra. Después Benito Juárez hace el Tratado de la Soledad y los otros dos se retiran y él dice, Nel, yo voy a seguir firme en atacar a México porque necesito hacer crecer los intereses franceses, necesito hacer crecer esta lucha, y empieza a mandar el ejército. Así como Trump, pero más europeo. Sí, ajá, ¿no? Entonces ya manda sus tropas. Poco a poco va a ir conquistando ciertos poderes, ciertas plazas importantes, hacer que Benito Juárez vaya huyendo primero a Veracruz y luego va a terminar en Paso del Norte, lo que hoy conocemos como Ciudad de Juárez. Ahí lo va a mantener, eso le va a permitir llegar a Maximiliano y las fuerzas, pues digamos que entre Benito Juárez y Napoleón, pues van a ser bastante cruentas porque van a estarse enfrentando a cada rato, ¿no? Sin embargo, hay como mediación, ¿no? Entre Maximiliano y Juárez, ¿no? O sea, se emiten correspondencias, sobre todo donde Maximiliano le dice, vente para acá hay chamba y únete a mi gobierno y vamos a generar juntos este imperio, ¿no? Pero la respuesta de Juárez siempre fue como rechazando, ¿no? Siempre como tratando de defender entre sus ideales liberales como este respeto a la soberanía del país, ¿no? Exactamente. Manteniéndose con íconos como Miguel Hidalgo y tratando siempre como de ser muy nacionalista y rechazar la intervención. Así es. ¿Y cómo es que llega Maximiliano a nuestro país? Bueno, pues es importante decir que ahí va la Junta de Notables a estar buscando y tocando la puerta así de, aquí hay un emperador que quiera venir a nosotros. No, aquí no hay nada. ¿Hay otro emperador aquí? No hay. Van tocando la puerta, no logran encontrar algún emperador hasta que se encuentran a la esposa de Napoleón III y les dicen, ¿qué andan buscando? Va a hablar Napoleón III, le dice, aprovecha en esta idea de implantar un imperio en México para hacer frente a los Estados Unidos, y le ofrecen a Maximiliano. Le dicen, miren, aquí está Maximiliano, tiene todas las características que ustedes buscan, es güerito, tiene los ojos, es europeo, chalala, y se lo ofrecen. Maximiliano escucha a los conservadores que le venden prácticamente que México va a estar esperándolo porque están cansados de Benito Juárez y de sus ideas de república y de ideas liberalistas, y acepta el trato. Para esto se va a entrevistar con Napoleón en Miramar. ¿Y qué va a suceder ahí, Suárez? Pues se hacen los acuerdos de los tratados de Miramar. Obviamente ya lo dijiste, entre Maximiliano y Napoleón. Entre ellos los puntos base son que Napoleón acuerda que el ejército francés permanecerá en México mientras Maximiliano instaura el imperio. Para esto se piensa en una idea prolongada de 6 años. El otro es que una vez que Maximiliano llegue con el poder, con el imperio en México, va a volver a, ¿cómo se dice? A dar por hecho la deuda. La deuda que México se compromete, Maximiliano acepta como representante de México a pagar la deuda que se le debe, además de todos los gastos que se le debió, todos los gastos para enviar el ejército y para enviar a Maximiliano, que tuvo que hacer Napoleón, y entonces eso se compromete nuestro querido Maxi Bebé a venir acá. Además es importante que ese acuerdo se firmó el 10 de abril de 1864. Entonces pues ya ahí Maximiliano emprende la aventura a nuestro país, es recibido en Veracruz de manera muy fría, es lo que se cuenta. ¿Estaba nublado? No, simplemente la gente le valía gorro, ¿no? Y ya cuando llega a la Ciudad de México, pues ya
empieza como la fiesta y Sí, empiezan porque las cuando cosas llega a muy... Veracruz o así que nada más puro conservador y el pueblo como nada, es como ciertas actualmente que nada más son puros políticos y el pueblo, ¿qué pedo? ¿Quién anda con este cuate? Nada más les pagan su pancito, pero bueno. Exactamente, entonces vamos a reafirmar un poco. Mientras que en México se enfrentan liberales y conservadores por estas ideas de que cada uno tenía por la Constitución de 1857. Entonces es por eso que los conservadores buscan un emperador, mientras que en Francia lo que está sucediendo es que Napoleón está buscando la manera de establecer un imperio en América. Se le da la oportunidad de hacerlo en México a partir de lo de la guerra de secesión en Estados Unidos y que Benito Juárez no quiere pagar la moratoria, y esas circunstancias le van a permitir a Maximiliano llegar. Es importante decir que la segunda intervención francesa va a terminar en 1866 con la retirada del ejército francés. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que Napoleón estaba empezando a tener problemas en Prusia, que ahora lo conocemos como Alemania, y que está que es su frontera, y por eso va a retirar el ejército, ¿no? Oye, entonces eso quedamos. ¿Cómo sabes, Yo no sé qué haces aquí siendo tan experto. Ajá. Vete con los de ¿Qué? los del este programa de al lado, el ¿qué? La máquina de... Echando chal, ¿no? Tirando chal. Sabes igual que ellos. No, ellos saben más que yo. Ah, o sea, te juntaste con... ¿Qué haces aquí? Vete con ellos, más. Vamos mejor Sí, mejor vamos a ver su sabio con... lo que le pagaron a Parry. A ver si bueno. Continuamos con su programa Tirando Chao, donde el que no habla, labra. Estamos hablando sobre Maximilianito y los problemas que tiene con Benny. A mí lo que me interesa son los lujos que se da él y su esposita, mejor conocido como Mamá Carlota. Hasta una canción tiene la muy señora, tan hermosa ella. ¿Podría protagonizar? Vean, hasta me trabo. La próxima obra de teatro, Pulque con aroma de criolla, o Fermentando Maguey, en el papel de la Quetzal. Ay, lo veo muy difícil, la verdad. No creo que tenga tiempo de hacerla la artisteada. Ves que está muy ocupada viajando dentro y fuera del país. ¿Cómo olvidar cuando fue al encuentro con el Papa Pío IX? ¿Te acuerdas? Además, con las salidas que hace Maximito, ella se anda quedando como regente. Se ve que ama mucho a ese hombre. A mí me dejan a cargo de todo el país y yo ya lo hubiera mandado a volar. Carlota, es un tema que se cose aparte. Ahorita el chisme es sobre Maxi de Habsburgo. ¿Tú crees que prefirió venirse a México en lugar de ser emperador de Austria? Fíjate nada más. Ay, pues no me hagan mucho caso. Pero dicen que no se llevaba bien con su familia en Austria. Dicen que uno de sus hermanos lo hizo firmar un acuerdo para que en caso de volver no podría competir por la corona de la familia. Imagínate eso. Con razón fue más fácil de engañar. Se creyó todito los engaños de los conservadores cuando le dijeron que México quería instaurar la monarquía. Pobrecito, como son de veras. Pues sí, firmó los tratados de Miramar. No, Marimar. Eso va a ser un plagio, se los juro. Donde decía que México le pagaría a Francia la deuda pendiente. Además, Napoleón le prometió a Maxi Bebé que el ejército francés estaría con él el tiempo necesario para concretar la monarquía. Siendo así, hasta yo agarraba a mi marido y me traía todas mis chivas, chicas. ¿Cómo la ven? Oye, ¿sí es cierto que van a sacar un libro de él? Sí, Y así como lo oyes, el autor es su secretario particular, José Luis Blasio, con el que conversa diario en Palacio Imperial. El libro autobiográfico, y escucha bien, tendrá como título, pero hoy no más, Maximiliano Íntimo. Así
Oh, por Dios, ¿para qué título tan más escandaloso? Será un bestseller. ¿Verdad es que sí? Se ha ganado el cariño de todos. Mira que tanto Maxi como Carlotita elevaron la identidad cultural mexicana y vieron por los pobres. Bueno, menos cuando se vistió de charro, porque ahí sí, ¡qué oso! Pero oso Yogi. Me consta. ¿Te acuerdas que cuando nos invitaron todos a su fiesta patria, donde tocó una campana y dio el grito como el cura Hidalgo en ese entonces? Eso nadie lo había hecho antes. Me consta. ¡Qué hermoso! Ojalá que no me lo maten. Qué bueno que lo están cuidando ahorita mismo en Querétaro. Bueno, chicos, estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerle a mi madrina. Ustedes ya la conocen. Tiene un programa también aquí con los de la Aquelarre. Fue a hablar personalmente con Parry para que nos abriera este espacio. Saludos a los amigos de la Aquelarre y volvemos con ellos. ¡Chao! Bueno, nos vemos. Esto fue Tirando el Chal, donde el que no habla, ladra. No olviden escucharnos el próximo programa, donde hablaremos del subcomandante Marcos. ¿Quién estará bajo la máscara? Nuestra cámara indiscreta revelará toda la verdad. Bueno, a ver, vamos a hablar rapidísimo de qué fue el imperio de Maximiliano, que más o menos duró de 1864 a 1867. Es el 3 tiempo. añitos. Exactamente. Segundo imperio. Segundo imperio. Nuestro Duró querido- más que el primero, que el de Iturbide, que bueno, no había un Santana para echarlo fuera de aquí, pero bueno. Nuestro amigo Maximiliano, mejor conocido como Ferdinand Maximilian Joseph Marie von Habsburg-Lotharing. ¿Lo dije bien? No sé Pues, si pues está yo creo bien. que era más como en un acento alemán, que más que como en inglés, pero... Pero dejémoslo. Pero dejémoslo así. Ok. Bueno, Fernando Maximiliano José María Maximiliano de Habsburgo. Ajá, Maximiliano. Maximiliano o Pepe Le Pupa a los pates. Ajá, Maxi Bebé. O sea, no sé por qué Pepe le puso y él no es Así le francés, dijo. ¿no? Yo Pero le pues dije. sí, una vez dijo, bueno, Ajá, luego Maxi Bebé, ¿qué? archiduque de Austria, hermano de Francisco José de Austria de Hungría, esposo de, ya lo dijeron, de Carlota Amalia de Bélgica. Y como dices, Maximiliano llega a Veracruz el 28 de mayo del 64. Ya lo dijimos, recibido por conservadores, no por los pobladores. Fue la llegada pues un poco extraña. ¿Extraña en qué sentido? Muy austera, muy tranquila. Pero ya conforme llegó a lugares como Puebla, la Ciudad de México, hubo más recibimiento grato, gratificante. No sé qué palabra. Pues sobre todo porque ahí es donde estaban concentrados más los sectores conservadores, ¿no? Eran en el las país. bases políticas de ellos. Ajá. Es como cuando vas a la Benito Juárez y la mayor parte que te sale, una buena parte de lo que te sale son panistas. Mientras que vas a Iztapalapa y te salen más perredistas, morenistas. Mira, luego brincó, De ¿viste? los chuchos. La chucha. Ajá, y luego. Pues Pues creo que con ya poco tiempo de iniciado este imperio de Maxi Bebé. de Maximiliano, Ajá. pues se da cuenta, mientras Juárez andaba pues de un lugar a otro, sin salir del país, hay que remarcarlo. Por eso, nada más déjame hacer una acotación de chismes. Por eso es que la telenovela de Televisa de Benito Juárez se llama El Carruaje, precisamente porque el señor hace referencia a eso, porque iba en su carruaje de Veracruz y luego. Pues de aquí para allá, ¿no? Exactamente. Porque precisamente él consideraba que si si salía del país, era como reconocer su definitiva derrota, ¿no? Exacto, nada, güey. Ajá. Y luego, Iba de aquí a allá armando su gobierno democrático. Andaba diciendo que este Maximiliano era el emperador espurio. ¿Sí? ¿Y él era el presidente qué? Legítimo. legítimo. Ok. Pero le salió el tiro por la culata, ¿no? A estos chavos conservadores. Al Sí. principio porque Maximiliano, bueno, como dices, tenía todo el apoyo tanto de los conservadores y De la Iglesia institución Católica. exacto, de la Iglesia Católica y de Francia. Ya decimos, ¿no? Él está aquí y se siente muy tranquilo porque pues está el ejército francés Pues sí, porque hay que ser protegiéndolo. sincero que él no tenía un ejército, entonces pues. Y los conservadores pues tampoco, ¿no? Entonces. Ujú, y como dices, le salió el tiro por la culata porque al final, pues las ideas de Maximiliano eran más liberales que conservadoras. Tuvo sus broncas con la iglesia y ahí fue cuando se dio cuenta, porque una de las razones que llamó la atención fue que dio una negativa
a apoyar que se quitara la ley de cultos del 57. Eso fue lo que dijo, oye, pues te trajimos aquí para que nos echaras la mano, dice la iglesia. Dice, Sí, pues porque no. la mayor buena parte del apoyo que venía no nada más desde aquí, internamente, ¿no? Sino desde ya en Europa, la misma iglesia era la que estaba apoyando la entrada de Maximiliano. Pío porque- IX, ¿no? Ajá, me equivoco. Pío sí, IX. Pío IX. Porque precisamente con las modificaciones a la ley de Juárez, que comenzaron con Juárez, pues se vieron afectados sus intereses, pues más allá de mermar los campos de la fe y al El dogma es rebaño. otra cosa. Ajá. No, lo que se estaba mermando era la economía de la iglesia. En el hecho de que no se les estuviera permitiendo que tuvieran grandes propiedades o que tuvieran propiedades que a final de cuentas no estaban aprovechando. Y que les quitaran el diezmo, lo de las subvenciones, esto del matrimonio, los entierros, bla, 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 que ahora pasaran al orden civil, pues era una pérdida económica muy fuerte para la iglesia. Sin ¿no? embargo, bueno, o sea, pensemos que que Maximiliano pues viene de una Francia que ya está... Que viene de un proceso distinto, ¿no? Ajá. Hay que hablar de eso, ¿no? Maximiliano viene con muchas ideas de una Europa que está cambiando y que se está, pues, conformándose de otra manera muy distinta a cómo está sucediendo acá. Allá ya se tiene conocimiento de una revolución francesa, ya se tiene conocimiento de una revolución industrial. Ideas ya más liberales. Exacto, ¿no? Mucho más liberales que lo que aquí apenas como que estamos a gatas y como que apenas vamos entendiendo cómo vamos a recibir todo ese cúmulo Exacto. de ideas, ¿no? Que estamos tratando de aplicar y que en eso está Benito Juárez, en eso está los mismos conservadores tratando de cómo de equilibrarse, ¿no? Entonces es como interesante ver qué ideas viene Maximiliano y como ya lo dijo Zoe, Maximiliano cuando llega aquí, pues eso, nace liberal, ¿no? Es un liberal que se da cuenta que pues la Constitución del 57, las leyes de reforma no están tan alejadas de lo que él piensa, sino Sí. que está muy de acuerdo con ello, sobre todo, por ejemplo, que no va a echar para atrás esta idea de quitarle los pagos de matrimonios y este tipo de cosas, Sí. sino que lo va a seguir apoyando, va a seguir apoyando la separación de iglesia-estado, y eso será sumamente importante. Además, la ley de culto. Hay ¿no? que mencionar es- que también muchos de los actos que también colaboró Maximiliano pues fue restringir las horas de trabajo, abolir el mismo trabajo laboral en los menores, cancelar deudas de campesinos, que es restaurar importante- la propiedad común, eso sí lo creo que es lo que es, qué padre. Es importante decir eso, Prohibir ¿no? la tortura. Es la primera vez que se habla de una ley de trabajo en esto, y no será hasta 1917 que ya se tenga un reconocimiento, porque en este momento lo que hace Maximiliano es darle 12 horas al trabajador, o sea, algo que era como un poco impensable, ¿no? Ellos tenían que trabajar 16 horas y hazle como puedas. O sea que a la vista de cualquier liberal de esa época, o de muchos liberales de esa época, pues resulta que Maximiliano resultó ser buen tipo, ¿no? Y mucho mejor que hasta cierto punto que Benito Juárez, ¿no? O sea, porque Benito Juárez ¡Chon, chon, chon! no tenía... No, Te van a no llover había- billetes de 20 ahorita saliendo, ¿eh? en- Oye, qué bueno, yo Sí, te acompaño. Exacto, sí, exacto. Sí, ahorita que me hace falta. Pero, sí, o sea, al final del día Maximiliano hacía muchas cosas que eran sorprendentes, ¿no? Algo a mí que me llama mucho la atención es que él va a traducir a los dialectos indígenas cada una de las leyes, porque él decía, para que me pueda entender el otro que yo quiero gobernar, pues tengo que hablar lo mismo, ¿no? Entonces le tradujo a los dialectos indígenas. Apoyó mucho sus la cultura leyes, ¿no? mexicana, ¿no? Le creó una identidad, apoyó tanto a su esposa como él, Y se la vestía de beneficencia charro. de los pobres, se vistió de charro. Qué naco. Uy, Pero esto fue lo que hizo que tanto los mexicanos, el ala conservadora, les quitaran su apoyo, y también en Francia, más por lo que ya habías dicho al principio, que está lo del problema con Napoleón, que necesita fuerzas y por eso las saca. Esto va a ocasionar que dejen pues, vulnerable a Maximiliano, y obviamente los liberales, los meros liberales, así, quiere decir los radicales, van a decir, órale, vámonos para allá. Y todavía aquí lo interesante fue que a Maximiliano todavía el ejército francés le dijo, pues vente con nosotros, te vamos a sacar para protegerte. Y Maximiliano dijo, Nel, pastel, yo aquí me quedo. De alguna Este es forma mi tenía, imperio, ¿no? tenía confianza Tenía de la con- fuerza de su gobierno, pero pues no vio
No sé si realmente haya sido como que tenía demasiada confianza o pensó que podía como ganarse los adeptos de los liberales. Exacto, porque al final de cuentas, bueno, pues si no eres conservador y sí tienes más ideas liberales, entonces pues puedes demostrar algo, ¿no? Sí, exactamente. Pues. Y la verdad es que todavía duró un año más, o sea, se va el ejército francés, se va en el 66 y todavía Maximiliano, su imperio logra como sostenerse, logra como equilibrarse, incluso le va a proponer al mismo Juárez, pues vamos a hacer como una votación para ver quién prefiere, si tú o yo, ¿no? Y eso va a ser sumamente interesante. Lo fueron cercando ya, poco a poco en Querétaro. Exacto. Lo sitiaron y ya para 1867 es cuando es capturado por Mariano Escobedo y Ramón Corona. Él fue capturado junto con los generales Miramón y Tomás Mejía. Miguel Miramón y Tomás Mejía. Tomás Mejía, se le aplicó un juicio igual en donde pues se le declaró culpable. Y ¿qué fecha es? 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas es fusilado. Así es. Tanto en Europa muchas personas suplicaron o mandaron un mensaje para tratar de hablar con Juárez de que no lo mataran. Sí, pero hay que ser sinceros. ¿Cuál es el mensaje que termina mandando Juárez? A mí me parece sumamente importante. Primero, que pues obviamente si lo dejaba libre no se le vaya a ocurrir hacer lo que hizo Iturbide, de querer regresar y volver a conquistar el poder. Entonces mejor lo ponemos quieto de un jalón. ¿Dónde estás, Parry? O el segundo, y eso es lo más importante, decirle al mundo que México ya no va a permitir que pues le quiten su soberanía, ¿no? Lo que había pasado un poco con la primera intervención, lo que había pasado con la guerra de Estados Unidos, sino que ahora ya hay un presidente como tal que puede defender esa soberanía, que puede demostrarle y que en apariencia le ganó, y digo en apariencia porque al final de cuentas se fue. Que le hace el viento a Juárez. Exacto, se fue, ¿no? Y todavía lo hace, ¿no? Ya ves el billetito de 20 con Juárez ahí peleándose con el dólar. Sí. Que le da, que no le da, que... Pero resiste, resiste. Ahí la lleva, ¿no? Entonces, Juárez es el mensaje que va a tratar de mandar al mundo, y que a partir de este momento, digamos que podemos ver que las cosas como que ya van hacia otro rumbo, que ya no hay, que va a ver esto que llamaba civilidad. Y a final de cuentas, pues terminan dándole cuello a Maximiliano, ¿no? Uh-huh. Se va Carlota. Trata de ayudar. Carlota va para suplicarle a Napoleón que le eche la mano. Y pues se nos queda cucu, ¿no? Sí, se queda. Su hermano no la deja llegar con Napoleón. La encierra en una torre y ahí pues se morirá. Si mal no me equivoco, no estoy muy seguro. Creo que morirá en 1915. Siempre pensando en regresar a México y regresar por Maximiliano. Penélope. ¿No? ¿Así? Pero, entonces... Esa es la historia en general. Hubiera sido interesante, ¿no? Bueno, se me ocurre que podría haber sido interesante que en un momento dado ya que se hubieran reconocido como liberales. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran integrado ya como una república las ideas de Maximiliano con Benito, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho, a mí se me hace mucho más interesante que nos podría haber contado Carlota si hubiera estado cuerda, ¿no? Porque le tocó al final de cuentas vivir pues gran parte de los cambios que va a estar sufriendo Europa. Pues en general eso es el Segundo Imperio y la Segunda Intervención Francesa, ¿no? Que a grandes rasgos tocamos los elementos más importantes de ello, no profundizamos quizá, pero se trató como de ver el gran panorama, ¿no? A ver, Celestino, ayúdanos a concluir, por favor. ¿Qué concluimos de este programa? ¿Cuál era la intención? Que ese Benito no oye de razones, o sea, ¿por qué no se hizo cuate de Maximiliano? ¿No se llama Quiero Poder. De que si le dejaba vivito a lo mejor venía como Agustín. Yo creo que también estaba resentido por lo de su hijo, ¿no? De su hijo el que se le murió cuando andaba huyendo. ¡No sabías! Bueno, pues ya te enteraste. Ajá, sí decíamos, ¿qué? ¿Cuáles son las conclusiones? No te me vayas. Pues sí, a final de cuentas lo que se puede ver, a lo que yo veo es como un proceso de una lucha de poder, no tanto entre Maximiliano y Juárez, ¿no? Sino entre la facción de los conservadores y los liberales. Y en ese sentido creo que creo que ahí el que sale bailando a final de cuentas es
es Maximiliano. Por una parte, digamos, Juárez... No, bueno, sí, también, siempre sale bailando. Pero en este punto creo que el que sale bailando es Maximiliano, porque digamos, los conservadores le venden una imagen de lo que supuestamente México quiere, ¿no? Y él dice, bueno, va. Y a la vez él empieza a poner sus ideas y los conservadores se decepcionan y dicen, no, pues nos vemos. Y pues la parte del liberal pues sí se vio como, creo que fue muy tajante al momento de decir, tú fuiste nuestra oposición. Cuello. A final de cuentas, creo que aquí todavía sigue siendo como muy marcado este proceso, no nada más de donde se marca lo político, ¿no? Sino lo religioso. De cómo empezar de cómo continúa como esta pelea entre qué poder va a seguir teniendo la iglesia, no tanto sobre la fe o así, sino sobre la misma sociedad y sobre la economía, ¿no? Uh-huh. Sí, y es importante decir que ya para redondear un poco cómo México termina siendo, tanto dentro como hacia afuera, se juegan demasiados intereses, ¿no? Para los extranjeros, al tener esta posición que estamos frente a Estados Unidos y cómo se están jugando, y al interior como nosotros mismos pues terminamos a veces no entendiéndonos y queriendo sacar la gallina de los huevos de oro, y pues eso termina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya con esto concluimos el programa del día de hoy. Gracias por venir a tirar cátedra, señor Miau. Mija, las redes sociales ya para despedirnos, por favor. Las redes sociales son en Aquelarre de la Historia, ya saben que nos pueden encontrar en Facebook y en Miss Cloud. Instagram. En Instagram como Aquelarre de la Historia, en Twitter es Aquelarre_H y creo que nada. Y nos despedimos con la canción de Adiós Mamá Carlota, que dicen que fue compuesta por Vicente Riva Palacio, que por supuesto era nieto del prócer Vicente Guerrero. Ay, gracias. Ok, ya nos despedimos. Ese dato de adiós. Adiós. Yo voy para allá. Alegre marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse